Conocida como la ciudad de las 100 torres, por tener uno de los relojes más originales del mundo, por su variedad de cerveza y por su rica historia. Con todos vosotros, Praga. Hola cuarentones, acabo de llegar a Praga, una ciudad en la que estuve hace más de 20 años que parece que esté sacada de un cuento. He venido en tren desde Viena, me he levantado súper temprano, a las 5 de la mañana ya estaba en pie y a las 6 en la estación de trenes. Sí, sé que soy muy apretado porque mi tren no salía hasta las 7:10, pero bueno, después de 4 horitas he llegado a Praga, me he ido a mi hotel, allí he dejado las maletas porque hasta las 2 no puedo hacer el check-in y el recepcionista me ha dicho, si te das prisa te da tiempo a ver cómo el reloj astronómico da las 12. Y eso he hecho en un tiempo récord porque mi hotel está de la Plaza Vieja, donde me encuentro ahora mismo, a 15 minutos y lo he hecho en un poquito más de 10. Cuando he llegado a la plaza me he encontrado toda esta gente esperando a que diesen las 12 precisamente para ver, digamos, el espectáculo que da el reloj astronómico, que es el reloj medieval más famoso del mundo. Este reloj se encuentra en la pared sur del ayuntamiento y fue construido en 1410 por el relojero Janus, al que se dice que se le sacaron los ojos para que no lo pudiera replicar. Tiene varias partes, como por un lado el calendario Joseph Manès, también tenemos el reloj astronómico, que representa las órbitas del Sol y la Luna. Y la tercera parte del reloj astronómico sería su desfile de los 12 apóstoles, que es cada hora. O eso creo, porque a mí me ha dicho el recepcionista que viniese corriendo que era a las 12. Y es curioso porque en Viena he visitado el reloj Anker, que a las 12 pues salen 12 figuras representativas de la historia de Viena para decir que es esa hora. Como os he dicho, estoy en la Plaza Vieja, que se creó en el siglo XI después de que se pusiese aquí un mercado. Y en esta plaza hay monumentos tan representativos como la iglesia de Nuestra Señora de Ting, el ayuntamiento o la iglesia de San Nicolás. Y del único que os voy a hablar por ahora, aparte del reloj astronómico, es del ayuntamiento, que se creó en el siglo XIV con esta torre gótica de más de 60 metros y que estuvo funcionando como tal hasta el siglo XVIII. Así que si me lo permitís, ahora me voy a tomar lo primero un café, lo segundo iré a comer y lo tercero a las 2 haré el check-in del hotel y volveré aquí al centro, que hay muchísimas cosas que ver. El café me lo he tomado en una cadena de comida rápida y ahora para comer he visto un sitio que ponía comida saludable. He pedido este poke y este smoothie, súper bien de precio. También hay que decir que aquí se paga con coronas, pero cuando he llegado a recepción le he preguntado al recepcionista que cómo podía pagar, si podía pagar todo con tarjeta, y yo, como uso mi tarjeta Revolut, podéis usar cualquier otra como la N26, pues me hace el cambio automático. Ha salido todo por menos de 13 euros. Y una curiosidad de este restaurante es que además de camareros también hay un robot que te sirve la comida. Y esta es la habitación. Es un hotel de 3 estrellas, aunque mi habitación es individual. No recordaba yo que hubiese pillado una habitación tan chica, pero bueno. Las vistas dan a un patio, pero se ve tranquilo. Y el cuarto de baño es chiquitito, pero funcional. ¡Hola! Al precio de la habitación hay que sumarle una tasa diaria de unos 2,15 € más o menos. El desayuno está incluido, pero eso hasta mañana no os diré cómo está. Y ahora voy a aprovechar y voy a descansar un poquitito antes de salir a recorrer algo más de la ciudad. Como hoy estoy un poquito cansado y no tengo ganas de meterme en monumentos porque no me voy a enterar de casi nada, ya tengo la experiencia del primer día de Viena, que estaba cansadísimo y estaba empanado, pues he aprovechado que mi hotel está en lo que se considera la ciudad nueva, que se llama Nove Mesto, que fue creada por Carlos IV en 1348 y planificada en torno a 3 mercados, el de heno, el de ganado y el de caballos. Y es que parece que aquí en Praga, para poder formarse un nuevo barrio, tiene que haber un mercado en su interior. Y accediendo por la cara norte de este barrio nos encontramos el Museo Nacional, que es el museo más importante de la ciudad de Praga y fue construido a finales del siglo XIX. Y este espectacular edificio de 1888 es la ópera. Y esta larguísima calle peatonal es la plaza de Wenceslao, que antiguamente era un mercado de caballos y que en 1989 aquí tuvo lugar
una manifestación contra la brutalidad policial que desembocó en la revolución del terciopelo y con ella la caída del comunismo. Al norte de esta plaza, justo al lado del Museo Nacional, nos encontramos con esa estatua de San Wenceslao, que San Wenceslao era un príncipe bohemio que tras ser asesinado fue canonizado por la Iglesia Católica y a día de hoy es el patrón de la República Checa. Y en una calle aledaña nos encontramos también con el Palacio Lucerna, que fue un cine donde se proyectó la primera película de cine sonoro. Y dentro del Palacio de Lucerna encontramos esta estatua de David Cerny, que es un escultor checo súper famoso y que nos vamos a encontrar muchas de sus esculturas por toda Praga. A todo esto deciros que por aquí hay otros youtubers de otros idiomas que llevan también como a una persona de script con el guión, que yo le voy a decir a Sara que hagamos lo mismo y así no me equivocaré tanto, pero creo que me va a decir que Nanay de la China. Si las miradas matasen, me hubiesen asesinado 40 veces. Madre mía, cómo se toman de en serio la gente lo de grabar y como que el sitio sea en exclusiva, como si nadie conociese este lugar. De verdad, yo no entiendo a lo de los youtubers cuando quieren sacar una cosa de manera idílica y que parezca que solo están ellos. Es que de verdad, hay sitio para todos. Además, yo no me considero youtuber porque no vivo de esto. Pero bueno, vamos a continuar el viaje, que la verdad que Praga está súper chulo. Mientras voy camino del río Moldava me he encontrado este parquecito. La verdad es que no es que sea muy grande, pero tiene muy buena pinta. Además, hay muchos perros y están permitidos que entren. Así que, punto para ellos. Ya he llegado al río y me he encontrado con la Casa Danzante, que es este edificio de los años 90 de estilo desconstructivista. También se conoce como Ginger y Fred o como los bailarines, y que no gustó nada a la gente de Praga y tuvo que salir el primer ministro a dar su apoyo, y a día de hoy es uno de los edificios más fotografiados de aquí. Y este es otro de los edificios históricos de Praga, el Teatro Nacional, construido en 1881 y que sirvió de escondite para los manifestantes contra el régimen en 1989. Mientras doy un paseíto por la orilla del río Moldava y con el castillo de Praga de fondo, al que tengo pensado ir mañana por la mañana, deciros que aquí voy a estar un total de 3 días y medio, que ya son solo 2 días y medio. Adiós. También deciros que estamos a mediados del mes de mayo y hace un fresquete bastante considerable. De hecho, he visto que por la noche se pone como a 2-3 grados. Así que mirad bien antes de venir para acá y que, aunque sea primavera, tened en cuenta que esto no es como en España y hace bastante frío. Y para terminar el día de hoy, nada mejor que dar un paseo por uno de los puentes más famosos del mundo, el Puente de Carlos. Pero hoy no os voy a hablar de él, ni me voy a parar mucho tiempo porque yo creo que merece un capítulo aparte y hoy estoy muy cansado como para intentar explicar todo lo que hay que decir de este puente. Buenos días, cuarentones. Segundo día aquí en Praga. Me he levantado tempranito como a las 7 de la mañana, pero porque no tenía más sueño, no porque me quisiese levantar muy temprano. He desayunado en el hotel, que como os dije el desayuno estaba incluido, la verdad que bastante bien, buffet. Lo que es el sueño, bueno, las paredes son de papel y he tenido un vecino de habitación que ha llegado a las 2 de la mañana un poquito perjudicado, pero por lo demás, relativamente bien. Primero que nada voy a ir a un kiosco donde venden tickets para tranvía y metro. Voy a coger uno de 90 minutos, también los hay de 30 y bono de día, pero yo por aquí prefiero moverme andando porque la ciudad es bastante plana. Pero como voy a ir al castillo y está un poquito lejos, pues voy a coger el tranvía de ida. Siempre que os vayáis a subir tenéis que validarlo al principio. Y no os olvidéis porque aquí hay muchos revisores y te cobran una multa de 40 o 50 euros en efectivo, en moneda checa, si te pillan, así que no os la juguéis. Y después de menos de 20 minutitos en tranvía he llegado al barrio de Hrádky, donde un príncipe en el siglo IX decidió construir lo que hoy se conoce como el Castillo de Praga. Y no fue hasta el siglo XIV que empezó a construirse alrededor del castillo una pequeña ciudad que dio lugar a lo que hoy se conoce como Hrádky. Desde donde te deja el tranvía hasta el castillo hay que subir una colina. Lo normal cuando se construía una fortaleza, porque así podías ver por dónde venían a atacarte. A mí no creo que me cueste mucho subir esta cuestecita porque, para los que seguís el canal, yo vivo en Marbella y Marbella está construida en la falda de una montaña. Y sí, una vez más, como en todos mis viajes, más y más escaleras.
Justo antes de entrar al castillo nos encontramos este pedazo de mirador donde hay unas vistas de la ciudad de Praga impresionante. Y por lo que se puede ver por qué se le llama la ciudad de las 100 torres. Nada más entrar por las puertas de lo que es el recinto, nos encontramos una exposición de Velázquez. Estamos en todos los lados los españoles. Mirad que he venido temprano, que son las 9 de la mañana. Y esto ya está con algún que otro grupo de turistas. A ver cuántos me encuentro en toda mi ruta de hoy. Lo primero deciros que el castillo de Praga es un conjunto de palacios unidos por callejuelas, muy bonitas todas ellas. Este castillo es el monumento más importante de Praga y uno de los más grandes del mundo. Su posición estratégica lo convirtió en el centro del territorio y fue la residencia de los reyes de Bohemia. Lo primero que me he encontrado para visitar es la Catedral de Praga, pero estoy buscando donde se compran los tickets generales de todo el castillo, porque con el ticket general, por lo visto, se puede entrar en la catedral, así que a ver si lo encuentro. Ya tengo mi entrada, la he comprado justo ahí. 18 euritos me ha costado el ver 4 monumentos, que son el palacio, la basílica, la catedral y el callejón de oro. Ya he podido entrar en la Catedral de San Vito, que empezó a construirse en 1344, y tengo apuntado que se finalizó entre finales del siglo XIX y principios del XX, y que no se abrió hasta 1929. Al tardarse tantísimos años en terminar la catedral, tiene distintos estilos, pero bueno, no os lo voy a nombrar porque, entre otras cosas, estoy seguro que me equivocaría y empezaría algún que otro hater a decir cualquier cosa por YouTube, como que yo no soy historiador, como que, ¿por qué digo esas cosas? Bueno, soy un turista, siempre lo digo en todos mis vídeos, un turista. Aprovecho que me he quedado atascado entre un montón de grupos de turistas y no puedo avanzar para deciros que por suerte he visitado muchísimos templos de distintas religiones, pero yo diría que, por ejemplo, uno que visité en Gante me gustó muchísimo. Fue el último que vi, no recuerdo el nombre, pero si queréis verlo podéis verlo en mi vídeo de Gante, que os dejo por aquí arriba el enlace. La visita a la catedral espectacular, la verdad que de 10, me ha encantado. Y también deciros que esta torre de aquí mide 99 metros y he leído que están las mejores vistas de la ciudad. Pensaba que se entraba por el interior de la catedral, no sé por dónde se entrará, a ver si encuentro la puerta y puedo verlo. Se me olvidaba, no me puedo despedir de la catedral sin ver el portal dorado, que es un mosaico de 80 metros cuadrados del juicio final. Justito al lado de la catedral se encuentra el antiguo Palacio Real, que la entrada que he comprado lo incluye, así que me meto para adentro. Pues de primeras nos recibe este palacio con este pedazo de salón donde se ofrecían las ceremonias y los banquetes más importantes. Para que veáis, todo eso es un grupo enterito, pueden ir, yo qué sé, 50 personas por lo menos. Viendo que estaban llegando tantísimos grupos de turistas, pues me he metido por una puertecita que no entraba ninguno de los guías y me he encontrado, bueno, con unas salas bastante interesantes. Os recomiendo que cojáis la audioguía cuando compré la entrada. A mí se me ha olvidado por completo cogerla. Pues me ha durado poco la alegría porque acaba de llegar un grupo gigantesco. En esta sala nos encontramos los distintos escudos de armas de las casas que había entre los siglos XVI y XVIII. Turno ahora para ver la Basílica de San George. Esta basílica se construyó a principios del siglo X y en el 973 se convirtió en un convento de monjas benedictinas. Muchos años después sufrió un incendio, pero la basílica fue reconstruida. Y lo último que entra en el ticket de 4 monumentos que he comprado yo es el Callejón de Oro, que en un principio fue donde vivían los 24 guardianes del castillo. Posteriormente también fueron casas de los orfebres en el siglo XVII y actualmente hay tiendecitas en sus casas. Y como datito de interés, deciros que en la casita número 22 vivió Franz Kafka y ahora también es una tienda, aunque también se venden libros. No dejéis de entrar en las casitas porque algunas de ellas lo que tienen son recreaciones de lo que era la vida de entonces y además te las puedes encontrar vacías, como me ha pasado a mí ahora mismo con esta. También os tengo que decir que hay que bajar unas cuantas escaleras y eso echa a la gente para atrás. Aviso a claustrofóbicos, el callejón es tan sumamente estrecho que la sensación de agobio por la cantidad de gente que hay es mayor que en el resto del castillo. Al salir del Callejón de Oro te encuentras con las mazmorras, que nos hace recordar lo salvajes que podemos llegar a ser los hombres y seguimos siéndolo con todas las guerras que tenemos ahora mismo.
Antes de abandonar el castillo me he sentado en este banquito en una plaza bastante chula y tengo que deciros que he tardado en recorrer el recinto algo más de 3 horas. Me he venido temprano, como os he dicho, a las 9 de la mañana y aún así me he encontrado un montonazo de grupos de turistas, pero es que ahora que son más de las 12 hay esta pedazo de cola solo para entrar en la catedral. Yo no he tenido problemas en entrar en ninguna de las atracciones, conforme llegaba, ¡pop!, entraba por el torno y listo. Me estoy dando una vueltecita por el barrio donde se encuentra el castillo. Me he salido bastante de lo que es la ruta donde estaban todos los turistas y la verdad que por aquí se está bastante tranquilo y hay unos rincones muy chulos. Como esta de aquí, que es la iglesia de Loreto, que es del siglo XVII y dentro tiene una réplica de la casa de la Virgen María donde tuvo lugar la Anunciación. La original está en Loreto, en Italia. Y dejo este barrio y me voy dando un paseíto hasta el Monte Petrin, que está allí arriba, donde está esa torre. Son unos 20 minutitos, pero bueno. ¿Quién ha dicho miedo? ¿Cómo me está recordando esto a cuando subí con Sara al mirador de Koh Phi Phi en Tailandia? Que si no has visto mi vídeo de Koh Phi Phi, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Prueba superada. Me ha costado, ¿eh? Sé que antes para subir había un funicular, pero según he leído está fuera de servicio desde hace un tiempecito. No sé si hay otra forma de subir, si en autobús o si no en taxi o en Uber. Pero bueno, caminando se puede, hay muchos bancos por el camino para descansar, pero si yo he podido, tú puedes. En este monte, que además de ser el mirador más famoso de toda Praga, se encuentra la Torre Petrin, que formó parte de la Expo de 1891, que mide 63 metros y que recuerda a la Torre Eiffel. Se puede subir, pero yo tengo mucho vértigo, así que no pienso hacerlo. Y si venís con niños, podéis venir a este edificio con forma de castillo, que es un laberinto de espejos. Este de aquí es el Muro del Hambre, que se construyó en la Edad Media para dar de comer a los hambrientos y va desde la colina hacia abajo. La verdad es que la visita al monte está bastante bien. No sé si es imprescindible, tal vez no, porque en Praga hay muchísimo que ver y si no tienes mucho tiempo, pues aquí te hace falta pues media horita para subir, media horita para bajar, más el tiempo que estés aquí arriba. Ahora voy a ver un monumento que hay justo bajando y después me iré a comer, porque es que ya son las 2:30. Y este de aquí es el monumento a las víctimas del comunismo, que es del 2002. Yo creo que vine en el 2003, o sea que estaba recién puesto. Este monumento, a medida que avanzas, le van faltando partes del cuerpo que simbolizan las pérdidas por vivir bajo el régimen totalitario. He parado a comer justo al lado del monumento a las víctimas del comunismo en un restaurante cuya especialidad son las hamburguesas. He visto que tenían hamburguesas vegetarianas. Me he pedido una que estaba espectacular con un smoothie de fresa que también estaba buenísimo. Además, el servicio súper rápido. Y ahora me dirijo al hotel para cargar baterías tanto de mis dispositivos móviles como las mías, que estoy un poquito cansado. Cuarentones, ha salido el sol, hace un calor impresionante, estamos como a 25 grados y he cogido el tranvía desde mi hotel. Esta vez le he pagado el ticket en el mismo tranvía, que hay unas maquinitas que puedes pagar con la tarjeta de crédito, y me he venido para el puente Carlos. Y deciros de este puente que se construyó y se inauguró en 1357 por orden del rey Carlos IV. Tiene 516 metros de largo y 10 de ancho y tiene 30 esculturas barrocas del 1700, aunque todas las que hay en el puente ahora mismo son réplicas que se pusieron a mediados del siglo XX. Y a diferencia de ayer, que el tiempo estaba más feucho, pues hoy hay un montonazo de artistas callejeros instalados por todo el puente. Y como veo que todo el mundo llega y toca a este santo, pues yo también lo hago, aunque no sé por qué. Así que el que lo sepa, que lo deje en los comentarios. Al cruzar el puente de Carlos, antes de llegar a la torre que hace de puerta, bajas unas escaleras y llegas a la isla de Campa, que está considerada como una de las mejores islas urbanas de Europa y que antaño estaba llena de huertos y de molinos. Con los años fue habitada por los trabajadores de la construcción del puente de Carlos y después por la aristocracia, lo que son las modas. Y este de aquí es el muro de John Lennon, que tras su asesinato apareció pintado con su imagen y fue un desafío de las juventudes hacia el gobierno comunista. Y detrás de este muro encontramos una tienda muy chula con la imagen del cantante, donde he podido comprar todos estos regalitos. Un poquito de la historia de Praga, que os estoy contando muchas cosas pero sin poneros en contexto. Y es que esta ciudad, que es patrimonio de la humanidad desde 1982, en el siglo VI a.C. fue un asentamiento celta. Muchos
años, muchísimos años después fue cuando llegaron los eslavos y los germanos. La Praga de hoy la conocemos a partir de la construcción del castillo que he visitado esta mañana. Y su época de máximo esplendor llegó cuando Carlos IV, rey de Alemania y de Bohemia, ordenó la construcción de la ciudad nueva en el siglo XIV. Y esta de aquí es la calle más estrecha de Praga, que en Split dicen que tienen la más estrecha del mundo y esta no se queda corta. Que si no has visto mi vídeo de Split, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Pero yo también te invito a que vengas a ver la calle más estrecha de Marbella, que, bueno, más o menos puede ser como esta, y está en el casco antiguo. Y al ladito del callejón más estrecho de Praga nos encontramos el Museo de Kafka. Y aquí hay una cosita muy guay, esta fuente de dos hombres orinando, que es de David Cerny. Y os tengo que decir que hay muchísimas esculturas de David Cerny por toda la ciudad y puede ser bastante divertido ir a su búsqueda. Te puedes encontrar el hombre colgado, el hombre del paraguas al revés, los aviones mariposa, la cabeza de Kafka y muchas más que me he ido encontrando en mi ruta por la ciudad. Y dando este paseíto por los aledaños del puente de Carlos, voy a terminar de grabar por hoy. Mañana mucho más. Buenos días, cuarentones. Tercer día en Praga y hoy me lo voy a tomar con bastante más calma que ayer, porque ayer al final hice una media maratón. Me dio el reloj que hice 21 kilómetros y eso aparte de todos los tranvías que cogí para poder ir de un lado a otro de la ciudad. Me estoy dirigiendo hacia la ciudad vieja porque hoy mi intención es recorrer toda esa parte y un poquito más. Lo primero que he querido ver en el día de hoy ha sido el Clementinum. ¿Qué pasa? Que he venido sin ticket. Podéis comprarlo online, cosa que os recomiendo, pero con bastante tiempo de antelación. Así que he tenido que esperar esta cola de 40 minutos para comprar mi ticket. Son tour guiados, me lo han dado para dentro de una hora, para las 11:30. Y esto me ha recordado a cuando estuve en Oporto en el Palacio de la Bolsa, que hacen exactamente lo mismo, tour guiados por franja horaria. Y si no has visto mi vídeo de Oporto, cosa que te recomiendo, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y mientras me da la hora para entrar en el Clementinum, me he venido a la Plaza Vieja, a la iglesia de San Nicolás, que es de 1732, barroca y tiene una cúpula de bronce. Hoy, al igual que ayer por la tarde, está apretando el calor bastante. De hecho, me va a sobrar el jersey, ya me sobra la chaqueta que le he metido en la mochila. Y he visto que aquí en la Plaza Vieja tienen unos aspersores para sofocar el calor. Esto mismo ya lo vi en un mercadillo de Berlín hace unos años, pero ahí, por ejemplo, te metías directamente debajo de los aspersores para refrescarte un poco. Que si no has visto mi vídeo de Berlín, pues por aquí arriba te dejo el enlace. Y ahora sí me voy hacia el Clementinum, que me han dicho que esté 5 minutos antes de que empiece el tour. He llegado 15 minutos antes de que comience mi visita guiada y una cosa curiosa es que ya no hay cola, por lo que deduzco que tampoco habrá entradas. Bueno, ya nos encontramos haciendo el tour, es todo guiado en inglés, también hay algunas horas en las que lo hacen en español. Nos dicen muy claro desde el principio que vamos a subir y bajar alrededor de 200 escalones y se visitan varias salas. La más espectacular de todas es la biblioteca, pero esta se ve desde una catenaria, no se puede entrar en ella, pero esta solo puede estar abierta 10 minutos al público por grupo. Añadir que en la biblioteca hay 27.000 libros, 1.500 de ellos escritos a mano. En el Clementinum nos han dicho que estuvo, por ejemplo, Albert Einstein dando clases durante 3 semestres. Acabamos de subir a la torre astronómica, que tiene unas vistas impresionantes de la ciudad y no me atrevo a mirar para abajo por el vértigo, pero vale la pena, es espectacular. Y como podéis ver, ahí está el castillo de Praga y ayer hice todo este recorrido y allá al fondo, detrás de esta torre, se encuentra el Monte Petrin. Muy interesante la visita al Clementinum, aunque se me ha antojado corta, 45-50 minutos y se ven poquitas salas, pero muy interesante. Para mí lo mejor, sin lugar a dudas, la biblioteca, pero las vistas desde la torre, si no tienes vértigo mejor, espectaculares. Y esta torre ennegrecida que está aquí es la Torre de la Pólvora, que fue construida en 1475 como una de las 13 puertas que daban acceso a la ciudad amurallada de Praga. Después de un incendio fue reconstruida y en el siglo XVII funcionó como lugar de almacenamiento de la pólvora. Creo que por eso está así de negra. Y
Arriba del todo hay un mirador, pero yo ya con la de la torre astronómica he tenido suficiente. Y junto a la Torre de la Pólvora se encuentra la Casa Municipal, donde en 1918 se proclamó la independencia de Checoslovaquia. Actualmente es la principal sala de conciertos de Praga. Un poquito más de historia. Praga formó parte del Imperio de los Habsburgo y consiguió su soberanía después de la Guerra de los 30 años. De vuelta a la Plaza Vieja he querido visitar la iglesia de Nuestra Señora de Tin, que es gótico tardío, con sus dos torres de más de 80 metros y tapadas por este edificio que hay justo delante, pero me la he encontrado cerrada. Ahora me encuentro en el barrio judío, que se originó cuando se unieron las dos comunidades judías que había en la Edad Media. Aquí se puede visitar un recorrido de sinagogas, de hecho hay una que se llama la Sinagoga Española. En mi caso no voy a entrar, pero parece que es interesante, igual que el cementerio judío. Lo que es el barrio en sí, pues se ve que es una zona residencial y bueno, para dar un paseíto está bien, es bonito. Cuarentones, ahora me he venido al puente de Carlos para dar un último paseíto por aquí en el día de hoy. Y ahora me voy a ir a descansar un ratito y esta tarde pues me daré una vuelta por el centro, pero sin grabar. Un poco de tiempo para mí. Y mañana, pues mañana por la mañana todavía me queda alguna que otra cosita para ver y por la tarde cojo el avión. Así que vamos a dejarlo aquí y nos vemos mañana. Buenos días, cuarentones. No, aunque no lo parezca, no he dormido en el puente y es que aquí fue donde os dejé ayer. Por la tarde fui a dar una vueltecita sin grandes pretensiones, perdiéndome por las callejuelas y vi alguna que otra cosita interesante. Hoy me voy hacia el barrio de Malá Strana, que está justo cruzando el puente, y es el barrio que se conoce como la Ciudad Pequeña, que se fundó a mediados del siglo XIII por los artesanos que trabajaban en el castillo y que no creció hasta que en el siglo XVI se establecieron ahí los nobles por la cercanía precisamente con el castillo. Lo primero que me he encontrado al llegar al barrio ha sido este mercadillo, que además de degustar productos típicos, pues también puedes comprar vinos y otras cositas de la zona. A este barrio se le conoce como la perla del barroco por la cantidad de edificios y palacios que tienen de la época. Y esta joya de aquí es la iglesia de San Nicolás, una de las joyas del barroco. En la Plaza Vieja también hay otra iglesia de San Nicolás, pero no hay que confundirla con esta. Esta es más majestuosa si cabe. Este templo, que es de los más importantes de Europa, se comenzó a construir en 1673 como emblema del poder de los jesuitas y finalizó en 1752. Hay que destacar tanto los frescos en la cúpula como su púlpito, y su torre de 65 metros en la época comunista se usaba para espiar a las embajadas aledañas al templo. Y en la puerta de la iglesia nos encontramos con la columna de la Santísima Trinidad, que se erigió en 1715 para conmemorar el fin de la peste. Muy cerquita de la iglesia de San Nicolás nos encontramos con este jardín que pertenece a un palacio del que no voy a decir el nombre, pero que os voy a dejar por aquí arriba cómo se llama, y que es bastante bonito y también es gratuito. Creo que es la primera vez que veo un pavo real albino. Que sepáis que este palacio fue el primero barroco que se construyó en Praga y que es la sede del Parlamento de la República Checa. Y para finalizar mi visita por Praga me he venido a este parque que es Patrimonio de la Humanidad y que también pertenece a un palacio. Al igual que el otro, os pongo el nombre por aquí arriba porque no me atrevo a pronunciarlo. Es del siglo XVIII y es un jardín escalonado de estilo italiano. Y tenéis que subir hasta el último nivel del jardín porque vais a ver unas vistas impresionantes. Pues cuarentones, mi viaje por Praga ha llegado a su fin. La verdad es que ha sido una ciudad que me ha encantado, pero ojo, porque puede morir de éxito, ya que hay hordas de turistas. Ojo, que yo también soy uno de ellos y participo en que esto esté pasando, pero bueno, la ciudad entra en mi top 3 de ciudades favoritas de toda Europa. Es espectacular. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en mi próximo viaje.